Hola, el día de hoy hablaremos de Fernando Botero y su obra a lo largo de la historia. Fernando Botero, pintor y escultor colombiano, nació en Medellín en el año 1932. Se graduó en 1950 en el Liceo de la Universidad de Antioquia, cita en su ciudad natal. Posteriormente, viajó a España para estudiar a los grandes maestros de la pintura española, en especial a Goya y a Velázquez. Entre 1961 y 1973 fijó su residencia en Nueva York. Luego viviría en París, alternando su residencia en la capital francesa con largas estancias en Pietrasanta o su finca en el pueblo cundinamarqués de Tabio. Hasta 1964, Fernando Botero hizo sus primeras incursiones en el campo escultórico, con obras como Cabeza de Obispo, figura que hecha en pasta de acerrín y con ojos de vidrio tenía claras reminiscencias de la imaginería colonial barroca. Muchas de sus pinturas reflejan la violencia que se ha vivido en el país a lo largo de más de 50 años, y si bien durante dicho periodo no se encontraba en Colombia, sentía como una necesidad dar su mirada artística ante el fenómeno violento que se experimentó en los años 80 y 90 con los carteles de la droga, quienes azotaron al país por un largo periodo. Ante esto, Botero indicaba que la violencia comenzó a estar en su cabeza y sintió un día que tenía que pintar, hacer una declaración del horror que sentía ante ese panorama del país. Durante este periodo, el país estaba bajo el asedio de atentados, asesinatos, sicariato y secuestros por parte de grupos al margen de la ley, incluyendo los carteles de Cali y Medellín que controlaban el tráfico de drogas a lo largo y ancho del país. Una de las pinturas más famosas de Botero, titulada La muerte de Pablo Escobar, nos muestra una mirada cruda y violenta de este hecho, y asimismo, este es uno de los tantos eventos que Botero mostró en sus pinturas para dar a conocer el periodo violento que atravesó su país. Durante la misma época, artistas como la española Aurelia Muñoz, la escultura argentina Noemí Martínez, la brasileña Vera Chávez Ceballos, el mexicano Francisco Moreno Capdevila o Alejandro Jodorowsky, entre otros artistas, se encontraban en auge durante el siglo XX, debido a diferentes corrientes como abstraccionismo o el mismísimo muralismo mexicano. Sin embargo, Fernando Botero marcó un antes y un después con su estilo de óleo sobre lienzo, y debido a las medidas que usaba y los colores que imponía en cada una de sus obras. Así pues, sus proyectos y obras más representativas empezaron a marcar tendencia a nivel Iberoamérica y más adelante a nivel mundial. En lo pictórico se destaca el manejo magistral del óleo, el pastel y la acuarela, así como el dibujo en carboncillo, lápiz, bistre y sanguina sobre lienzo y papel, y en lo escultórico, el esculpido del bronce en diversas pátinas y en mármol de Carrara principalmente. Afirma Fernando Botero que la razón secreta que explica los volúmenes monstruosos de su pintura es que así se crean campos de color, pero también reconoce que quizás solo se trate de obsesiones y que sabe que morirá con ellas. Esto teniendo en cuenta que representa personas y figuras en un volumen grande y excesivo, que puede personificar crítica, política o humor dependiendo de la pieza. Ahora veremos algunas de las mejores obras de Fernando Botero o algunas de sus más representativas. Obras como Masacre en Colombia, El Cazador o Masacre son el reflejo de la violencia que se dio durante la época de los 80s y 90s. Asimismo, cuadros como La muerte de Pablo Escobar o Pablo Escobar muerto, aclarando que son cuadros totalmente diferentes, o El tiro fijo, dan muestra que la violencia siempre estuvo presente en la vida de Botero, aun cuando su estancia no era acá en Colombia. Y si bien cuadros como la Mona Lisa de 12 años muestran una inocencia marcada en sus detalles y un tono más delicado, sus cuadros funcionaron como una crítica social y una visión artística de su pensamiento al respecto. En este caso, no es posible enumerarlos ni enmarcarlos del mejor al peor, ya que cada cuadro tiene su historia por contar y un contexto por entender. Sin embargo, algo que es innegable es que Fernando Botero es una leyenda viva del arte, que ha dejado su huella a lo largo y ancho del mundo.